He llegado al desierto y ha comenzado a llover. Ha sido algo mágico. See my friend, this is my desert. It's dry desert, but if it come rain, it's green desert, you know? Como luciérnagas, aparecían las luces de los coches inundando este mar de arena. No había visto nada igual hasta entonces. Amanecí en el hostal 3 minutos antes de que sonara mi alarma. Siempre soy el último en irme y hoy tampoco ha sido una excepción. A funcionar. Vámonos. Comienza el día. Las 12:15, 12:30 por lo menos. Tengo que llegar a Wadi Rum, que son unas 2 horas de camino, 100 y pico de kilómetros. Estoy en Wadi Musa, que es el pueblo que está al lado de Petra. Desde aquí es donde se accede. Y vamos a Wadi Rum. El del hostal me acaba de decir que es complicado, que me llevaba si quería me llevaba por 3 GDs. Era bastante cómodo, la verdad, porque se deja la autovía y la autovía seguro que me cogen rápido. Lo difícil va a ser llegar hasta la autovía. Pero como me gusta la aventurita, pues nada, he dicho que no. Siento que el viaje está llegando a la recta final, al menos en su recorrido por Jordania. Hoy llegaré al desierto de Wadi Rum. Hi. Hi. Ah, sorry. No era a mí. Encima era un madero. A la cárcel. Justo llegando a la carretera me encontré con esta pareja de Rumanía. Where are you from? Wow. You arrived from Romania? Wow. Romania, Bulgaria, Turkey, Georgia, Armenia, Iran, Kuwait, Saudi Arabia. Iran. From Iran, transit Iraq to Kuwait. Ajá. And from Kuwait, we transit Saudi Arabia and came here. Wow. What is your route? Now I go to Wadi Rum, Aqaba, and then I want to go to Palestine. This is my plan. You have a YouTube channel? You can take a photo. Yeah. Travel by van and here is our unicycle. Ah, really? Electric unicycle. Ah, yeah. We are Then not going to Wadi Rum right now, but we go just around here. We wanted to invite you to go with us if you don't have a transport. nice. Perfect. Thank you. Thank you so much. Oh, I'm Fernando. I don't. I'm Konstantin. Constantine. Nice to meet you. Nice to meet you. It's a very popular name. Yeah. Fernando is the same. It's the most popular name in Spain, maybe. But in total, we travel full time 6.5 years. I'm a developer, so I work while traveling. If I have internet, I can work from everywhere. And we travel full time. It's perfect line. En Rumanía son bastante conocidas. He avanzado unos kilometritos. Aquí con Constantin y no me acuerdo del nombre, Judiza, algo así. Mil gracias. No pasa nadie por aquí. Ay. A ver si me llevaban esto, pero no hubo suerte. Petra. La bauticé como Petra. Solo ha parado un taxi. Me pedía 5 pavos. Encima está el ruidito este y me tiene la cabeza. Madre mía. Ese es el bus que tenía que haber cogido y dejarme de tonterías. Pero no. Tengo que hacerlo difícil. Hi. I'm going to the highway. Highway to Wadi Rum. Wadi Rum. Oh.
aquí. Uy, puta madre. ¿Cómo le llamas? ¿Soy español? Hablo poco. Fernando. Fernando. Odiseas. Jorge. Giorgio? Odiseas. Odysseas. Nice to meet you. From Greek or? From Greece, yes. Well, thank you so much. It's a very bad place for do hitchhiking. ¿Dónde eres en España? Extremadura. Extremadura. ¿Conoces? Ah, ¿sí? Nobody knows. But it's hard to travel in Jordan without Yeah, bueno, depend. And in other parts have too many buses, local buses. But I like do hitchhiking. How long was the longest we waiting? For In Jordan, Yeah, for 2 hours. Íbamos alucinando con el paisaje. Gracias. He llegado. Y bastante rápido, además, en 2 horas y media o así. Había quedado con Zidane, mi huésped de Workaway, con el que iba a estar conviviendo durante una semana. Inside y back, ¿no? He llegado al desierto y ha comenzado a llover. Ha sido algo mágico. See my friend, this is my desert. It's dry desert, but if it come rain, it's green desert, you know? And you get snow, you get white desert. Ahora me llamo Abu Salem. Así me ha bautizado Zidane. It's it's amazing, you know? Como luciérnagas, aparecían las luces de los coches inundando este mar de arena. No había visto nada igual hasta entonces. Hemos bajado del coche y nos hemos puesto a correr bajo la lluvia. Hemos gritado y saltado mientras la tormenta pasaba por encima de nosotros. De fondo sonaba música beduina. Es todo un acontecimiento. Al día siguiente fuimos a recorrer los regueros de agua formados por la intensa lluvia. Pensaba que en el desierto no llovía nunca, y aunque rara vez ocurre, tuvo que suceder el día en que llegué. I am Zidane Abdallah from Jordan. I live in Wadi Rum in the desert. I am Bedouin guide. I live here, so like we have Bedouin life, culture life. Bedouin nomads, I have been like guiding experience 20 years with over for people to show them, to explore the desert, to see the beautiful area, beautiful nice escapes, camping, jeep drive, hiking, trekking, camel ride, climbing.
sit next to the fire, drink Bedouin tea, talk about Bedouin stories long time ago. The desert for me is mean the peace, my home, the best place for me in the world, I think Wadi Ram Desert. Aquí es donde he estado la última semanita, en el desierto de Wadi Ram. Say welcome Shaib. Welcome Shaib. أهلا وسهلا. أرحب. Arhab. تراحيب. تراحيب. Trahib. المطر. Almatar. المطر. Me ha traído aquí hasta este campamento que es de un tío suyo. Y me ha dicho que puedo poner la tienda ahí dentro. Bueno, nos despedimos. Goodbye. Bye. Forever. Maybe next time. Yeah, thank you for everything. And see you. Thank you so much. Goodbye. Bye. Hoy me iba ya, pero anoche dando un paseo me di cuenta que no había pasado ninguna noche en lo que es en el desierto. Entonces, aunque a mí en verdad me hace ilusión dormir en lo que es la tienda y ver al amanecer y esas cosillas, ¿no? Me gustaría hacer un fuego, pero no tengo mechero. El único que tenía me lo quitó la policía argelina. También fue lo único que me quitó, tampoco está tan mal. Eso no me preocupa, mañana pensaré en eso. Voy a tener que volver allí, al pueblo que se ve cerca, pero mirándolo en los mapas se tarda como 1 hora y media andando. Debería hacerlo cargado con la mochila, que son casi 20 kilos lo que llevo. Pero yo estoy convencido de que puedo hacer autostop también aquí, estoy seguro. Y hoy pues voy a disfrutar de esta magnífica noche. Dios, qué frío tengo. No sé qué hacer. Estoy aquí. Voy a dar una vuelta, ¿no? Llevo una semana aquí. Y el último día es el que se me ocurra. Está la tierra durilla porque ha llovido. No sé si se aprecia, ¿eh? Unas gotas de lluvia. Guapísimo. Estoy flipando. Y lo mejor es que no sé el camino realmente. Ah, mira, ahí está lo del mini bridge ese. Qué guay. Madre mía, cómo está eso de gente. Eso es uno de los sitios más míticos. Y parece que la gente hace cola para hacer el subnormal ahí. No sé si es por ahí o por ahí. Es una gozada, además no me importa que se haga de noche porque puedo andar también por la noche, o sea, tampoco tengo prisa. ¿Que es más fácil que me pierda? Pues también. La putada es el agua también, que se me ha olvidado. Me ha olvidado cogerla. Que ya necesitamos, lo tengo claro, aunque deje las cosas dentro, la tienda la voy a poner por ahí. Porque el hecho de abrir los ojos, abrir la puerta a la tienda y encontrarte esta puta maravilla, pues es una gozada. Espero que no haga mucho frío. Unas huellas. Se va el sol. Que pensaba que iba a ser más complicado, en plan caminar por la noche, eso, pero te orientas bastante bien. Más con hay bastante luna y se ve. Llevo 3 horas ya de caminata con la tontería. Al final fueron 4. Y llegué al campamento. A ver. Quería hacer un fuego y beberme un té bajo la luz de la luna. No tenía ninguna de las dos cosas a mi alcance, pero entonces apareció Salem, Abu Safa, el tío de Zidane y el dueño del campamento donde iba a dormir. Con él aparecieron el té, las llamas y las ganas de compartir soledad y el silencio del desierto.
Apenas cruzamos palabras, no hacían falta para entendernos. El fuego alimentaba mis ganas por convertir esa noche en eterna. No quería pestañear para no perderme nada. Y a lo mejor exagero, pero ahora mismo diría que aquella noche de té y fuego beduino fue una de las mejores noches de mi vida. El frío se esfumó, apareció de la nada y se fue sin decir adiós, como él. Mañana intentaré llegar al Mar Rojo, mi último destino del viaje antes de llegar a Palestina.